El Señor te bendiga, Iglesia Ebenecer Central. El Señor bendiga también a todas las personas que nos ven a través del canal de YouTube. Como siempre digo, es un honor y un privilegio compartir la palabra del Señor con ustedes. Hoy les invito a abrir sus Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 al 11. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 al 11, que voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: Porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su propiedad exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor sintió afecto por ti y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. El Señor te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató de la esclavitud, del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó con gran despliegue de fuerza. Por tanto, reconoce que el Señor tu Dios es el único Dios, el Dios fiel, que cumple su pacto por 1000 generaciones y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, pero que destruye a quienes lo odian y no se tarda en darles su merecido. Por eso debes obedecer los mandamientos, los estatutos y las leyes que hoy te mando que cumplas. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias. En este día te damos gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia para con nosotros. Te damos gracias porque eres un Dios fiel. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque podemos confiar en ti y en tus promesas. Gracias por tu palabra que hemos leído y sobre la cual vamos a meditar en este momento. Te pedimos que ella sea bendición para nuestras vidas y que produzca fruto al 100% para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Tengo que decir que tengo herencia musical por el lado de mi madre. Mis hermanas y yo crecimos escuchándola cantar en casa, en el coro de la iglesia, y de allí que todas ellas canten y toquen instrumentos. La que menos canta soy yo. Pero hago mención de esto porque en mi familia casi todas las cosas las referimos a algo musical. Siempre hay un canto para referirse a cualquier situación que esté aconteciendo o que estemos atravesando en la vida diaria. Por eso me llamó la atención cuando un día del pasado mes de diciembre, mi cabeza aparecía una caja de resonancia con la melodía de una canción de Cristín Di Clario que se llama Fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real. En mi vida y caminar me basta su fidelidad. Los versos no paraban de sonar en mi cabeza hasta que decidí prestarles atención y dedicar tiempo para meditar en la fidelidad de Dios. La sorpresa fue que justamente la fidelidad de Dios fue tremendamente importante en todos los acontecimientos de esos días. Descubrí que por algo el Señor me estaba llevando a meditar en ella. Me di cuenta que todo lo que nos pasa, en todo lo que vivimos, podemos ver la fidelidad de Dios. Confieso que no había considerado nunca la magnitud que ese concepto tiene en nuestra vida diaria. Todo lo que nos ocurre tiene que ver con la fidelidad de Dios. Podemos descansar, vivir, trabajar, etcétera, porque tenemos un Dios fiel. La segunda sorpresa fue que después que ya tenía en mi cabeza esa canción, aparecieron 2, 3, 4 canciones más
que hablan de la fidelidad de Dios. Definitivamente, el Señor me quería pensando en ese tema que les propongo hoy. Hablemos de su fidelidad. Así se llama este mensaje. Pero antes de entrar en materia, definamos la palabra fidelidad, porque a veces usamos las palabras y no sabemos su real significado. Se dice que alguien es fiel cuando es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. También se dice que algo es fiel cuando es exacto y conforme a la verdad. La palabra fiel también se usa para referirse a un cristiano que acata las normas de la iglesia o simplemente a alguien que es creyente de una religión. Pero hablando de la fidelidad de Dios, el diccionario bíblico la define de la siguiente manera: atributo de Dios que se presenta unido al amor que salva, socorre y perdona. A lo largo de la historia de la salvación, la fidelidad de Dios se revela inmutable, es decir, no cambia. Dios es fiel, guarda su lealtad a sí mismo, a su palabra dada, al pacto establecido con su pueblo que se perfecciona en Jesús. Entonces tenemos que la fidelidad de Dios alcanza su máxima expresión en Jesús, porque en Jesús se cumplen todas las promesas de Dios para la humanidad. Jesús es la muestra más grande del amor de un Dios fiel. Jesús es la máxima expresión de su fidelidad. Dicho esto, hablemos un poco del libro de Deuteronomio. El pueblo de Israel había permanecido por 40 años en el desierto luego de haber salido de Egipto, pero ahora está a las puertas de entrar a la tierra prometida, la tierra que Dios juró a los patriarcas que les daría a sus descendientes. Moisés a esas alturas sabe que él no va a entrar a la tierra prometida, sino que será Josué quien conducirá al pueblo en esa nueva etapa. Por eso, en los llanos de Moab, Moisés decide recordarle al pueblo la historia del Éxodo, los años en el desierto y la ley que el Señor le dio al pueblo para que mantuviera una relación con él. Una relación con el Dios que los había elegido, con el Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto y al cual debían consagrarse en obediencia a su voluntad. Todo esto se llevaba a cabo sobre la base del pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Eso es en esencia lo que Moisés trató de recordar en su discurso al pueblo, discurso que conocemos como el libro de Deuteronomio. El pueblo de Israel iba a entrar a una nueva etapa de la aventura y ahora debía aprender a confiar en la fidelidad que ya Dios les había demostrado en el pasado. La porción de Deuteronomio que hemos leído sirve a ese propósito. Israel debe recordar que Dios ha mostrado su fidelidad en la elección, en la redención de su pueblo. Por tanto, ahora debe corresponder a su fidelidad. Veamos entonces en primer lugar su fidelidad en la elección. Dios creó el universo. Lo que conocemos y lo que aún no conocemos y no alcanzamos siquiera a imaginar. Dios hizo también al hombre y la Biblia dice que lo creó para su gloria. Pero Dios no necesita de nosotros para ser Dios. Sin embargo, para bendecir a toda la humanidad, Él decidió escoger un pueblo entre todos los pueblos de la tierra para que fuera su especial tesoro, para que fuera un pueblo de reyes y sacerdotes para Él, como dice en Éxodo 19, versículos 5 y 6.
Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Ahora, frente a la tierra prometida, Moisés le recordó a Israel que fue Dios quien lo escogió para ser su pueblo. La elección de Israel es una muestra de la fidelidad de Dios consigo mismo. No fue mérito de Israel, fue por su fidelidad, no por ser santos. Versículo 6. Porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su propiedad exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Dios no escogió a Israel por ser un pueblo santo. No, Dios no lo escogió por su santidad. Fue al revés. Dios escogió un pueblo para que participara de su santidad. Sed santos porque yo soy santo, les dijo en repetidas oportunidades. Israel no era un pueblo santo, pero aún así, un Dios santo lo eligió para que fuera su propiedad exclusiva, su propiedad más preciada entre todos los pueblos de la tierra. Y de la misma manera ha sucedido con nosotros. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo hace una lista de conductas pecaminosas que desagradan al Señor, tales como la inmoralidad sexual, la idolatría, los robos, borracheras y otras más. Pero en el versículo 11 añade: y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios no nos eligió porque fuésemos santos. Antes de conocer a Jesús, nuestra vida estaba vendida al pecado. Cristo se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, empeñados en hacer el bien. Eso dice la Biblia en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 14, en la versión Dios habla hoy. Y primera de Pedro 2:9, que es un clásico, lo conocemos todos, dice: pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Gloria a Dios por su fidelidad. Ahora somos parte del pueblo escogido por Dios. Ahora participamos de su santidad también, porque Él nos ha santificado. Vamos caminando en un proceso que se llama santificación y que va avanzando paulatinamente día por día y será perfeccionado el día que estemos en la presencia del Señor. La elección de Israel es una muestra de la fidelidad de Dios consigo mismo. No fue mérito de Israel. Dios escogió a Israel por su fidelidad, no por ser grandes. El Señor sintió afecto por ti y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. El Dios grande y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, decidió amar y elegir a un pueblo pequeño e insignificante para mostrar su grandeza en ellos. El Señor llamó a Abraham cuando éste ni siquiera había tenido hijos. No podía tener hijos por la esterilidad de Sara, pero después el Señor cumplió su promesa de darle un hijo. Y luego de 2 generaciones, es decir, luego de Isaac y Jacob, encontramos en Génesis 46, versículos 26 y 27, que todos los familiares de Jacob que llegaron a Egipto y que eran de su misma sangre fueron 66, sin contar a las nueras. José tenía 2 hijos que nacieron en Egipto. En total, los familiares de Jacob que llegaron a Egipto fueron 70. Aún eran un pueblo pequeño. Sin embargo, 430 años después, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, en Éxodo 12:37,
dice que los israelitas que partieron de allí, sin contar a las mujeres y a los niños, eran unos 600,000 hombres de a pie. Y luego, un poco antes de que Josué asumiera el liderazgo, es decir, antes de entrar a la tierra prometida, Moisés hizo un censo del pueblo de Israel con el siguiente resultado. Los hombres de Israel eran en total 601,730. Eso lo encontramos en Números 26:51. Pero en ese censo no estaban contados los levitas, que fueron censados aparte. Un poco más adelante, en el versículo 62, dice que los levitas mayores de un mes de edad fueron en total 23,000. Teniendo en cuenta que Israel no contaba a las mujeres y los niños y que junto con Israel salieron de Egipto una cantidad de personas que no eran israelitas, los estudiosos de la Biblia creen que las personas que salieron de Egipto, que estaban en el desierto, deambulando, y que entraron a la tierra prometida, fueron alrededor de 1,000,000 de personas. Ahora hagamos una transición a nuestros días, al Israel espiritual, que es la iglesia de Cristo. Entonces, Gálatas 3:8, en la versión Reina Valera, dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Ahora la bendición ha alcanzado al mundo gentil. La bendición nos ha alcanzado a nosotros. Por eso es que Primera de Pedro 2:10 nos dice: ustedes antes ni siquiera eran un pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Ahora somos un pueblo grande que se cuenta por millares de millares a lo largo de la historia de la humanidad. Y la grandeza no solamente se cuenta en números, también se cuenta en las maravillas que el Señor ha hecho diariamente por su pueblo. Tal y como lo hizo en el desierto con el pueblo que estaba allí. Porque todos tenemos algo que contar de la grandeza de Dios. Todos hemos experimentado la grandeza del Señor en algún punto de nuestras vidas. Comenzando por la tremenda bendición de que Jesús haya muerto en una cruz para limpiar nuestro pecado. El milagro de la salvación es el mayor milagro de la historia. Eso sí es grandeza. Pero aún nos falta una escena final en el cielo, delante del trono de Dios. Juan la vio en Apocalipsis 7, versículos 9 y 10. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de ropas blancas y con ramas de palma en la mano. Proclamaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Gloria a Dios, gloria al Señor, porque estaremos allí en medio de esa multitud y estaremos allí porque somos el pueblo de Dios. Pero volvamos a la fidelidad de Dios y ahora hablemos de su fidelidad en la redención. Versículo 8. El Señor te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató de la esclavitud, del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó con gran despliegue de fuerza. En este versículo, Moisés le recuerda a Israel que fue Dios quien lo rescató de la esclavitud en Egipto. Y enumera dos razones por las cuales lo hizo. La primera razón es porque en su fidelidad consigo mismo, el Señor ama a su pueblo. Volvamos a leer el versículo 8, que podemos leerlo de la siguiente manera para entender mejor el sentido. El Señor te ama
Por eso te rescató de la esclavitud, del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó con gran despliegue de fuerza. Es lo que Moisés quería recordarle a Israel, porque cuando uno lee la historia del pueblo de Israel, no queda ninguna duda de que el Señor ama a su pueblo, más allá de lo que cualquier ser humano puede imaginar el amor. Las demostraciones del amor de Dios por Israel van desde la escogencia como pueblo hasta proveerles todo lo necesario para vivir a pesar de las constantes manifestaciones de rebeldía que hizo Israel. El profeta Miqueas, abrumado por la misericordia y el amor de Dios con un pueblo rebelde, se expresó de la siguiente manera en Miqueas 7:18. ¿Qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su heredad? No estarás airado para siempre, porque tu mayor placer es amar. El mayor placer de Dios es amar a su pueblo. Y debido a ese profundo amor, el Señor siempre estuvo dispuesto a perdonar el pecado de Israel. Fueron incontables las veces que Israel pecó contra el Señor y el Señor pasó por alto el pecado de su pueblo, perdonándonos por puro amor. Ese amor inmerecido es lo que llamamos la gracia de Dios. Gracia que nos cobija, que nos abraza y por la cual tenemos salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué Moisés vio necesario recordarle a Israel que el Señor lo amaba? Porque la tendencia del pueblo de Dios es y siempre ha sido creer que Dios no lo ama. Esa siempre ha sido la estrategia de Satanás para con los hijos de Dios. En Isaías 43:25, el Señor le dice a su pueblo: soy yo, solo yo, el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Cada vez que Dios demuestra su amor por nosotros, cuando Él extiende gracia sobre nuestras vidas, estamos ante una expresión de su fidelidad consigo mismo. Es que no hemos hecho nada para que el Señor nos ame. No merecemos el amor de Dios. Es como lo define 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Ya hemos dicho que el sacrificio de Cristo en la cruz es la mayor expresión del amor de Dios. Mediante ese sacrificio, Cristo nos rescató de la esclavitud del pecado y nos hizo libres para servirle a nuestro Dios. La segunda razón por la cual Dios rescató a Israel de la esclavitud de Egipto como una expresión de su fidelidad es que el Señor cumple sus promesas. Ahora volvamos a leer el versículo 8 de la siguiente manera. El Señor quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató de la esclavitud, del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó con gran despliegue de fuerza. Al inicio, cuando definimos la fidelidad de Dios, dijimos que Dios es fiel. Él guarda lealtad a sí mismo, a su palabra dada, al pacto establecido con su pueblo. Y su fidelidad se perfecciona en Jesús. Dios siempre cumple lo que promete. Y Dios le había dicho a Abraham en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y allí Dios entró en una relación de pacto con Abraham, pacto que luego se renovó en Isaac
y luego en Jacob, los patriarcas de Israel. En ese pacto Dios prometió 3 tipos de bendición: una descendencia santa y numerosa, la posesión de la tierra de Canaán, lo que conocemos como la tierra prometida, y la reconciliación con Dios. Conocemos la historia bíblica, pero la voy a resumir brevemente para poner en contexto todo esto. José, el hijo de Jacob, con su amada Raquel, fue vendido por sus hermanos como esclavo para la tierra de Egipto. Allí, después de varios años, y estando en la cárcel debido a una falsa acusación, el Señor cumplió su propósito en la vida de José, y José llegó a ser el segundo en Egipto después de Faraón. Todo porque José interpretó un sueño de Faraón donde Dios le revelaba que habrían 7 años de abundancia seguidos de 7 años de escasez. José aconsejó al Faraón reunir todo el alimento que produjera Egipto en los 7 años de abundancia para tener provisión para los 7 años de escasez. Y Faraón colocó a José al frente de esa tarea. Fue así como los hermanos de José llegaron a buscar alimento a Egipto durante el periodo de escasez. Y fue así como toda la familia de Jacob terminó viviendo en Egipto, en Gosén, en la mejor tierra de ese país. Pero pasó el tiempo y luego de la muerte de José se levantó un faraón que no lo conocía, y el pueblo de Israel terminó esclavizado por los egipcios, cumpliendo tareas de construcción para ellos. Pero cuando clamaron a Dios, el Señor los escuchó y levantó a Moisés para sacarlos de la esclavitud de Egipto con mano poderosa y brazo extendido, como dice la Biblia, mostrando sus maravillas a Egipto mediante 10 plagas que fueron enviadas sucesivamente contra el faraón. Pero mientras el corazón de Faraón se endurecía, hasta que Dios llegó a la plaga más fuerte, la muerte de los primogénitos de Egipto, desde el hijo del faraón hasta la casa más humilde que había en el país. Fue así como Israel salió de la esclavitud en Egipto, siendo ahora un pueblo numeroso que caminó por 40 años en el desierto rumbo a la tierra prometida. En el desierto, en el monte Sinaí, Dios renovó el pacto con su pueblo y les dio leyes, con el fin de que mantuvieran una relación especial con su Dios. Dios cumplió su parte del pacto, sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto, lo sostuvo contra viento y marea por 40 años en el desierto, y ahora estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Todo porque Dios es un Dios fiel. Él cumple todo lo que promete. Dijimos que la bendición prometida a Abraham incluía a toda la humanidad. Esa bendición nos alcanzó también a nosotros, aún siendo gentiles. Dijimos también que ese pacto que hizo Dios con su pueblo se perfeccionó en Jesús, en quien se cumplieron todas las promesas y en quien toda la humanidad puede tener salvación y vida eterna en relación con un Dios santo, santo, santo. El apóstol Pablo lo aclara muy bien en 2 de Corintios 1:20. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Amén. Podemos decir amén en Cristo Jesús. Todas las promesas del Señor son nuestras en Él. Pero volviendo al pasaje de Deuteronomio y al tema que nos ocupa hoy, hablemos ahora de cómo corresponder a su fidelidad. Vamos a estar viendo los versículos 9 al 11. Hemos venido hablando de la fidelidad de Dios, de su fidelidad. Pero ahora, en este punto, Moisés le recordó a Israel
¿Cómo debe corresponder a la fidelidad de Dios? Moisés lleva al pueblo y nos lleva a nosotros también a reflexionar y replantear una respuesta correcta a la fidelidad de Dios. La pregunta es, ¿cómo corresponder a su fidelidad? ¿Cómo reaccionar frente a una fidelidad a toda prueba? Para hacerlo, se deben hacer varios reconocimientos y el primero es reconocer a Dios como el Dios verdadero. Por tanto, reconoce que el Señor, tu Dios, es el único Dios. En su caminar por el desierto, el pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios muchas veces, adorando a otros dioses o simplemente siendo rebeldes con Él. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios, al descender, encontró al pueblo adorando un becerro de oro y diciendo: Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Eso lo leemos en Éxodo 32:8. Y en Números, capítulo 25, versículos 1 al 3, se nos narra otra oportunidad en la cual Israel se fue tras otros dioses mientras estuvo en el desierto camino a la tierra de Canaán. Mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a entregarse a la inmoralidad sexual con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían de esos sacrificios y se postraban ante esos dioses. Esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor. Y así pudiéramos seguir enumerando los pecados de Israel en el desierto. Murmuración, se quejaban por todo, rebeldía contra Dios, contra sus líderes, tentaban al Señor, despreciaban la provisión de Dios, codiciaban lo que no tenían, etcétera, etcétera. Con todas esas actuaciones, Israel no hacía sino darle la espalda al Dios que los había sacado de la esclavitud en Egipto y que los estaba conduciendo a la tierra prometida. Por eso, ahora era necesario que cada uno de ellos hiciera un reconocimiento personal de que su Dios, el Dios de Israel, Jehová Dios de los ejércitos, era el único Dios verdadero. No había más dioses que merecieran ser adorados. Debían establecer un compromiso personal y serio con ese Dios. Moisés tenía una preocupación real por ese punto, porque él conocía al pueblo. Por eso se los dijo de varias maneras. En Deuteronomio capítulo 4, después de enumerar las maravillas del Éxodo, en el versículo 35 les dijo: a ustedes se les ha mostrado todo esto para que sepan que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. Y más adelante, en el versículo 39, añade: reconozcan y consideren seriamente hoy que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. No hay otro. Desafortunadamente, Israel claudicó una y otra vez. Los vemos a lo largo de la historia fallándole a su Dios. Por eso más adelante encontramos palabras duras en boca de los profetas. Sin embargo, en desarrollo del plan de salvación de Dios para la humanidad y en cumplimiento de sus promesas, Dios envió a su Hijo Cristo para librarnos del pecado y de la muerte eterna y salvarnos de pura gracia por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora solo tenemos que reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. La Biblia dice así en un pasaje muy conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Es reconociendo a Jesús como establecemos una relación con el Dios único y verdadero, una relación personal, una relación de pacto. Ahora un pacto de gracia con ese Dios, con nuestro Dios. El segundo reconocimiento que se debe hacer es reconocer la fidelidad de Dios. Versículo 9, la segunda parte. El Dios fiel que cumple su pacto por 1000 generaciones y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Esto de reconocer la fidelidad de Dios tiene varias implicaciones. Reconociendo la fidelidad de Dios, el pueblo de Israel reconocía que Dios había cumplido su parte del pacto y que ellos no habían sido fieles en cumplir la parte que a ellos les correspondía. Israel debe reconocer que tiene un Dios fiel, que cumple sus promesas, y porque Dios es fiel, 1000 generaciones recibirán bendición. La bendición no fue solo para Abraham, Isaac y Jacob, sino para todos sus descendientes por 1000 generaciones que seguirán siendo bendecidas por el Señor. Los patriarcas amaron y sirvieron al Señor, y ahora, con solo pertenecer a la descendencia de ellos, 1000 generaciones de sus hijos son objeto del amor de Dios. Todo porque Dios es fiel a su pacto. ¿Y eso cómo nos afecta a nosotros el día de hoy? Nosotros que también somos pueblo de Dios. Miren, el reconocimiento de la fidelidad de Dios evidencia mi propia fidelidad, porque se convierte en un reconocimiento de un Dios personal al cual yo sirvo y adoro. Y eso nos obliga a preguntarnos a nosotros mismos, ¿realmente sirvo fielmente al único Dios, al Dios verdadero? Pablo lo podía afirmar. Por eso dijo en 2 de Timoteo 1:3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Cuando servimos fielmente al Señor, dejamos herencia espiritual para nuestras generaciones futuras. O tal vez nosotros mismos somos producto de esa herencia espiritual de nuestros antepasados, como en mi caso. El reconocimiento de la fidelidad de Dios evidencia mi propia fidelidad, porque es el reconocimiento de un pacto hecho a mi favor en la persona de Jesús. Un pacto del que se desprenden todas las bendiciones que puedo tener. Por eso, Efesios 1:3 dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Cuando servimos fielmente al Señor, dejamos bendición para las generaciones futuras. Reconocer la fidelidad de Dios nos centra en Dios mismo. Dejamos de vernos a nosotros mismos y ponemos la mirada en el Señor. Aprendemos a descansar en Él. Así, cuando lleguen las pruebas y las dificultades, podremos resistir. Pablo lo dice en 1 Corintios 10:13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Es verdad que al igual que el pueblo de Israel, somos susceptibles de fallar. Fallamos y seguiremos fallándole al Señor. Pero 2 de Timoteo 2:13 nos anima y nos recuerda que si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Solo tenemos que pedir perdón y seguir
adelante, porque Dios es fiel en perdonar, como ya hemos dicho. Y otra cosa que nos sucede con frecuencia es que cuando vemos fallar a otros, nos desanimamos también y queremos abandonar la carrera. Debemos leer entonces lo que dice Pablo en Romanos 3:13, hablando de los judíos que no creyeron. Pero entonces, si algunos no creyeron, ¿acaso su incredulidad anula la fidelidad de Dios? La respuesta es no. Dios sigue siendo fiel, así algunos no le crean o le fallen. El tercer reconocimiento que se debe hacer es reconocer que Dios destruye a sus enemigos. Versículo 10. Pero que Dios destruye a quienes lo odian y no se tarda en darles su merecido. En contraste con quienes le aman y a los cuales prolonga su misericordia por 1000 generaciones, a quienes odian al Señor y se ponen en su contra, Dios los considera sus enemigos y son prontamente destruidos. Por tanto, Israel y nosotros debemos recordar que no vale la pena desperdiciar la bendición tan grande que representa ser parte del pueblo escogido de Dios. En el desierto, el Señor castigó duramente la rebeldía de Israel, de los que se pusieron en su contra. La generación que entró a la tierra prometida no fue la misma que salió de Egipto. La Biblia dice que solo Josué y Caleb tuvieron el privilegio de disfrutar esa bendición. Los demás murieron en el desierto. Moisés murió en el monte Nebo después de mirar la tierra prometida desde lejos. Tampoco pudo entrar en ella. Como pueblo de Dios debemos recordar que aunque vivimos en el mundo, no pertenecemos a este mundo. Nuestro hogar está en el cielo, en el lugar que Jesús se fue a preparar para nosotros. Por tanto, mientras vivimos aquí en la tierra, no podemos hacernos amigos del mundo, porque eso nos convierte enseguida en enemigos de Dios, como dice Santiago 4:4. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y por otro lado, la condenación eterna es el destino de quienes no reconocen a Jesús y no entran en pacto con Él. Esa es la destrucción final de los enemigos de Dios. Juan 3:18 dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y el último reconocimiento que se debe hacer es reconocer que la obediencia es la mejor manera de corresponder a su fidelidad. Versículo 11. Por eso debes obedecer los mandamientos, los estatutos y las leyes que hoy te mando que cumplas. Esta es la voz de Moisés casi en forma de ruego para el pueblo. Parece que les estuviera diciendo, obedezcan al Señor, obedezcan, porque eso es lo mejor que les puede pasar. Ya lo dijo Jesús después en Juan capítulo 14, versículo 15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y más adelante, en el versículo 21, Jesús pregunta, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Y sigue diciendo en el versículo 23, el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. Vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Definitivamente sí. La obediencia al Señor es lo mejor que podemos hacer para corresponder a la fidelidad de Dios. Cuando obedecemos, aprendemos a descansar en Él y aprendemos a confiar en su voluntad perfecta para cada uno de nosotros. La obediencia es la única respuesta a su
fidelidad. Te invito a que allí donde estás, inclines tu rostro delante del Señor. Piensa en su fidelidad. Piensa en cómo Dios ha sido fiel contigo. Dale gracias. Cierra tus ojos allí y dale gracias. Dale gracias porque te escogió. No porque tú hicieras mérito para eso. No porque fueras bueno y santo. No porque fueras el mejor. Dale gracias. Ahora dale gracias porque te redimió. Te compró al precio de la sangre de Cristo, vertida en la cruz del Calvario. Te rescató de la esclavitud del pecado. Dale gracias. Dale gracias porque te amó. Dale gracias porque ha cumplido cada una de sus promesas en ti. Dale gracias porque es un Dios fiel que cumple lo que promete. Él es un Dios fiel. Dale gracias. Ahora pregúntate, ¿cómo has correspondido a su fidelidad? Reconócelo como el único Dios verdadero. Pídele perdón si le has dado la espalda. Pídele perdón si has colocado a otro Dios en el lugar que le corresponde a Él. Otro Dios puede llamarse de cualquier manera. Puede ser tu trabajo, tus hijos o cualquier otra cosa que ocupe el primer lugar. Ahora reconoce que Dios ha sido fiel. Reconoce su fidelidad. Reconoce que nunca te ha fallado. Reconoce que otros han hecho una labor para que tú recibas herencia espiritual. Reconoce que en Jesús tienes todas las bendiciones que necesitas y escoge dejar bendición para tus generaciones futuras, así como la dejaron Abraham, Isaac y Jacob. Ora por tus descendientes, bendícelos, bendícelos, Dios es fiel, su amor los alcanzará. Al que está perdido en la droga o en cualquier otro asunto, el Señor en su fidelidad lo rescatará, lo alcanzará, le mostrará su amor. Al que esté metido en problemas y no quiere servirle al Señor, el Señor siempre lo va a alcanzar y siempre le va a mostrar su fidelidad. Hoy decide descansar en la fidelidad de Dios. Descansa en su fidelidad. Su fidelidad te dará fuerzas para enfrentar todas las dificultades que encuentres en el camino. No olvides que el Señor destruye a sus enemigos y que tú no eres su enemigo. El Señor te muestra su fidelidad siendo amigo de tus amigos y enemigo de tus enemigos. Y por último, recuerda que la obediencia es la mejor manera de corresponder a su fidelidad. Escoge obedecer. Pide perdón si estás en desobediencia o en rebeldía. El Señor es fiel y perdonará el pecado. Padre, te damos gracias. Te bendecimos en esta hora por tu fidelidad. Te adoramos y reconocemos que tú eres el único Dios verdadero. El único Dios, el Dios santo, 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 que nos ha hecho partícipes de su santidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias por tu fidelidad con nosotros. Gracias por tu fidelidad con las generaciones futuras. Gracias. Gracias porque podemos descansar en ti, confiar en ti. Muchas gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias. Iglesia, la obediencia es la mejor manera de corresponder a su fidelidad. El Señor te bendiga.